Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos Dios hace el llamado a Moisés. Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a un nuevo video y para el tema en cuestión hemos de recordar que Moisés suponía que su educación en la sabiduría de Egipto lo había capacitado completamente para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. ¿No estaba acaso instruido en todo lo que debía saber un general de ejército? ¿No había tenido las mayores ventajas de las mejores escuelas del reino? Sí, él sentía que podía liberarlos. Primeramente se ocupó en tratar de ganar el favor de su propio pueblo haciéndole justicia. Mató a un egipcio que oprimía a uno de sus hermanos. Al hacer esto, manifestó el espíritu de aquel que es homicida desde el principio y probó que no era digno de representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Su primer intento se convirtió en un fracaso miserable. Como muchos otros, inmediatamente perdió su confianza en Dios y dio la espalda a la obra que se le había encomendado. Huyó de la ira del faraón. Llegó a la conclusión de que a causa de su error, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de liberar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió que sucedieran estas cosas para poder enseñarle la bondad, benevolencia y paciencia que todo obrero del Señor necesita tener. Estando Moisés en las mismas cumbres de su gloria humana, el Señor permitió que revelara la necedad de la sabiduría del hombre, la debilidad de la fuerza humana, para hacerle comprender su completa impotencia y su ineficiencia sin el sostén del Señor Jesús. esto quiere decir que al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Amén. Qué hermosa enseñanza nos deja este primer fracaso que tuvo Moisés, que de nuestras apresuradas obras y decisiones el Señor se vale para cumplir a la perfección su propósito, ya que Él permite que todas las cosas que nos suceden sean para bien, para que en nosotros se cumplan sus promesas, de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Así que veamos qué era lo que había aprendido Moisés en las cortes de Egipto que no lo capacitarían para el servicio que Dios demandaba. Moisés había aprendido muchas cosas que debió olvidar: las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había moldado sus hábitos y su carácter. Todo esto fue lo que lo llevó a manifestar el espíritu de aquel que es homicida desde el principio. Por lo tanto, Moisés necesitó de 3 factores vitales en su vida para hacer desaparecer todas esas malas impresiones. ¿Cuáles eran, hermana Vane? El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. ¿Y esto a qué lo conllevaría? Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Amén. Y es así como Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. wow, fue entonces así el momento oportuno como se dio lugar para que Moisés, Como pastor, aprendió a cuidar de las ovejas afligidas y enfermas, a buscar pacientemente a la extraviada, a ser longánime con la indisciplinada.
a suplir con tierna solicitud las necesidades de los corderitos y de las ovejas viejas y débiles. En su experiencia fue atraído más cerca del príncipe de los pastores. Enclaustrado entre los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Miraba al Altísimo para obtener una educación en las cosas espirituales y el conocimiento de su deber como fiel pastor. Su vida vino a estar tan estrechamente vinculada con el cielo que Dios conversaba con él cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Educado así, Moisés estuvo preparado para escuchar el llamamiento de Dios a cambiar el cayado de pastor por la vara de autoridad, a dejar su rebaño de ovejas para asumir la dirección de un pueblo idólatra y rebelde, pero debía continuar dependiendo del caudillo invisible. Como la vara era un instrumento dócil en su mano, así él también había de serlo en la de Cristo. Había de ser el pastor del pueblo de Dios, y por su fe firme y su confianza permanente en el Señor, muchas bendiciones iban a llegar a los hijos de Israel. Amén. Dios siempre ha hecho de la creación el mejor lugar para educar al hombre, porque tal como obró Moisés a sí mismo, Muchos, como Moisés, han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Eso mismo ocurre con los que reciben una preparación incorrecta en cualquier ramo de trabajo. Toda la idólatra basura de la tradición pagana tuvo que desaparecer, porción tras porción, punto por punto, de la mente de Moisés. wow, y la pregunta para nosotros es, ¿cuántos estaremos dispuestos a dejar la idólatra basura de las tradiciones humanas? Ya que fue así como... El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Amén, gloria a Dios que usa las cosas más simples y sencillas de la naturaleza para enseñarnos la brevedad y sencillez con que Él actúa para ejecutar su poder. Una simple vara en manos de un sencillo pastor fue como Dios actuó. Pero... si Moisés hubiera confiado en su propia fuerza y sabiduría y aceptado ansiosamente la gran comisión, habría evidenciado su plena incapacidad para esa tarea. El hecho de que un hombre sienta su propia debilidad, por lo menos es una evidencia de que se da cuenta de la magnitud del trabajo que se le ha señalado, y esto da lugar a la esperanza de que centre en Dios su fuente de consejo y fortaleza. Tal persona no se moverá más allá ni más rápido de lo que Dios lo guía. amén, porque... Comprometido en una obra así, el hombre débil se transformará en fuerte, el tímido en valiente, el vacilante en firme y decidido. Cada uno se da cuenta de la importancia que implica su responsabilidad y es consciente de que el cielo lo ha escogido para realizar una tarea especial para el Rey de Reyes. Personas como estas dejarán mejor al mundo por haber vivido en él. Ejercen su influencia para elevar, purificar y ennoblecer a todos aquellos con quienes entran en contacto. Y así ayudan a preparar a sus semejantes para las cortes celestiales. Amén, porque es así como... Un hombre adquiere poder y eficiencia al aceptar las responsabilidades que Dios pone sobre él y cuando con todo su ser busca calificarse para llevarlas a cabo acertadamente. No importa cuán humilde sea su cargo o limitada su habilidad, esa persona alcanzará verdadera grandeza cuando responda alegremente al llamado del deber y cuando confiando en la fuerza divina decida realizar su tarea con fidelidad. Sentirá que tiene una comisión sagrada de luchar contra el mal, de fortalecer lo recto, de elevar, consolar y bendecir a sus prójimos. La indolencia, el egoísmo y el deseo de aprobación mundanal debe dejar lugar a este elevado y santo llamamiento.
la pregunta para meditar sería: ¿cuántos atenderemos al llamado del santo deber? Ya que cada persona que se agrega a la iglesia debería transformarse en una agencia más para llevar a cabo el plan de redención. Debería dedicarse cada facultad del pueblo de Dios para traerle muchos hijos e hijas al Señor. No debería existir nada de indiferencia ni egoísmo en nuestro servicio, el menor abandono de la abnegación. Cualquier relajación del esfuerzo ferviente significa poder entregado al enemigo. ¡wow! Así que A cada alma ha sido dado un cometido. A cada uno preguntará el gran pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado? ¿La grey de tu gloria? ¿Y qué dirás cuando te visitará? estas son preguntas para reflexionar, porque Cuando el Señor colocó sobre Moisés la responsabilidad de guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto, le dio la siguiente seguridad: ve, porque yo estaré contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La misma seguridad se ofrece a quienes se adelantan para trabajar por el Señor en los campos del sur. amén. Qué hermosas promesas que aún son dadas para nuestro tiempo. Recordémoslas. Ve que yo estaré contigo. Habla que yo estaré en tu boca. Ve que yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Así que Mis hermanos y hermanas, Tengan comunión con Dios para que sean imbuidos de su Espíritu. Y entonces salgan a derramar sobre otros la gracia que ustedes han recibido. amén. Dios les bendiga rica y poderosamente. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Y amados en el Señor, tengamos la plena confianza en las promesas que Dios ha depositado sobre su iglesia para realizar su obra. Pues escrito está que Él hablaría y estaría en nosotros todos los días hasta que la tierra sea iluminada con su gloria. Y ahí sí vendrá el fin y su Hijo amado aparecerá en las nubes de los cielos. Y lo veremos a Él tal cual es. Un feliz Santo Sábado. Nos veremos en un próximo programa.